desde la, desde la experiencia, el que necesita este tema lo busca, lo procura, intenta estar, intenta ser parte. De hecho, muchas veces me mandan mensajes personas que han tenido algún tipo de pérdida o que conocen a alguien que tuvo algún tipo de pérdida y intentan ayudar, intentan que la otra persona se conecte, que vea, que lea, que escuche, pero claro, siempre yo me encuentro con la misma situación. No es una temática en donde ustedes pueden convencer a otros que les hace falta. ¿Me explico lo que digo? O sea, no funciona esto, che, te va a hacer bien esto, escucha a esta persona que habla de esto. Tiene que nacer de el corazón de la persona, tiene que nacer de la intención de querer escuchar, tiene que nacer del deseo, tiene que nacer de la necesidad, tiene que nacer de esa fuerza interior que es necesito que alguien me dé una guía para cómo seguir avanzando. Entonces, desde ese lugar a veces nosotros hacemos esfuerzos para que otros participen de estas dinámicas y no logramos el resultado porque acá se da la ley de que el que va a recibir la ayuda es el que la está buscando. ¿Mm? Y por el otro motivo que a veces no resulta es por esto que yo mencionaba en la charla inicial. Hay dos instancias con las que comienza toda la historia del duelo, y son, en primer lugar, la instancia del silencio. De esto hablé la semana pasada. Hay muchas personas que intentan hablar en el momento del silencio, y eso es incorrecto, porque no va a producir fruto. Hay muchas personas que quieren que el otro hable, o que quieren hablar, o que quieren... Hay un momento que hay que callar porque nadie entiende lo que pasó y necesitamos que el impacto de la situación eh, nos choquemos con ese impacto, nos empecemos a adaptar a esa nueva realidad, y ese no es un momento para hablar. O sea, no hay palabra que ayude ese momento. En estos días, en estas semanas, ha habido 2 o 3 situaciones donde han eh, muerto algunas personas y yo veo el intento de muchos conocidos que me buscan, que me piden el libro, que me piden, los voy a poner en contacto con vos para que vos les hable, para que... Y yo sé en lo más profundo de mi ser que esas personas van a recibir la ayuda cuando ellos lo busquen, no cuando otros los quieran contactar conmigo. ¿Por qué lo sé? Porque están en el momento del silencio, están en el momento de la contención. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Bueno, vean la charla la semana pasada y ahí explico un poco cómo desde el silencio se puede acompañar, ¿sí? Abrazando, estando presente. Después sí viene el momento de hablar, que es nuestra segunda instancia, que es el momento en el que necesitamos empezar a soltar la voz, necesitamos empezar a exponer el tema. Ahí tienen que haber preguntas de sabiduría, tienen que haber momentos eh, de animarse a romper el hielo, a romper la vergüenza del diálogo, de animarse a estar cerca para preguntar, para animar a que la persona cuente, diga, hable. ¿Cuándo es esto? Por lo menos después de los primeros 2 meses. O sea, al principio hay que acompañar. Después podríamos empezar a intentar romper un poco el silencio. Pongo 2 meses como para hablar de un tiempo prudencial en donde el shock pase a un segundo plano y está como siendo protagonista la negación. Las etapas del duelo son 5, son el shock, la negación, la explosión de todas las emociones, la resolución de todas las emociones y la búsqueda de una nueva realidad. Esa es una definición propia, no la van a encontrar en libros porque los libros hablan de 3 etapas. Hablan de la negación, de la ira y de la nueva realidad. Yo profundizo un poco más porque creo que hay más etapas en el duelo. Pero en estas etapas que estoy hablando son etapas funcionales, o sea, etapas de cómo entender que tenemos que avanzar en estos procesos. El silencio, el diálogo. La tercera etapa, que es de la que vamos a hablar hoy, es la etapa en la que hay que comenzar a caminar. O sea, ya hicimos silencio, un tiempo prudencial, ya comenzamos a hablar de una manera más incisiva, de una manera más insistente para que la persona saque afuera lo que está sufriendo. Y la tercera etapa es comenzar a caminar. ¿Qué quiere decir? Empezar a dar pasos, empezar a avanzar en procesos específicos.
Esta etapa yo creo que se puede dar luego del sexto mes. O sea, cuando ya la persona empezó a hacer catarsis agudas y profundas, ya puede empezar a enfrentar situaciones en donde puede empezar a ser más productivo, puede empezar a trabajar en algo, asistir a algún lugar. O sea, el primer impacto de la pérdida nos lleva al silencio. El segundo impacto de la pérdida nos lleva a hablar. El tercer impacto de la pérdida es comenzar a conquistar de a poquito algunas instancias que habían quedado bloqueadas. Esto puede ser un trabajo, esto puede ser la asistencia a un tipo de reunión o a un lugar, porque recuerden que nosotros necesitamos hacer una elaboración en tiempo y espacio. O sea, todo lo que es tiempo, fechas, acontecimientos, señalo acá por una expresión de reloj, o sea, todo lo que es tiempo nos afecta. En este momento están muchas personas que han tenido alguna pérdida están afectadas por la fiesta. ¿Por qué? Y porque tienen que enfrentar un tiempo que antes lo estaban enfrentando con la persona que estaba. Entonces ahora tienen que enfrentar un tiempo sin esa persona. Entonces les afecta, les duele. Tienen que asistir a un lugar en donde antes en ese lugar había X persona, ahora no está. Tienen que juntarse con una familia. En esa familia había tantos integrantes, ahora falta alguien. O sea, son tiempos especiales, son tiempos difíciles. Hace poquito yo les mandé un videito al grupo de que mi consejo para este tiempo es no esquivar. Mi consejo para este tiempo es animarse a vivir la tristeza, animarse a vivir el dolor, animarse a vivir la angustia del encuentro, aunque ese encuentro no contenga a la persona que falta. Pero es mejor vivirlo hoy, que estamos en el tiempo de la elaboración, y no patearlo para más adelante, pensando que va a ser más fácil porque termina siendo mucho más difícil. Entonces me refiero a este caminar, a tomar acciones. O sea, viene la Navidad, la Nochebuena, la reunión familiar, o como la llamen los que no tienen una creencia cristiana. ¿Y qué hacemos? Y andá. Si estás en tiempo de caminar, andá. ¿Por qué? Porque necesitas entrar en el contacto con esa tristeza de encontrarte con los lugares que te hablan de la ausencia. Alguien diría, no, yo prefiero esquivar ese momento. Bueno, está bien. Si estamos hablando del primer tiempo, si estamos hablando del momento del silencio, puede ser que alguien quede guardado. O sea, si hace muy poquito que pasó la pérdida, y bueno, está bien, estamos enfrentando una fecha muy difícil. Entonces entiendo que en esta fecha tan difícil te quedes quieto. Yo sé que todos se juntan en la casa de la abuela, de la tía, en la casa del primo. Yo sé que todos viajan a la sierra. Acá en Córdoba muchos se van a alguna casa de campo y pasan ahí la fiesta. Yo sé que todos lo hacen, pero mira, hace un mes, una semana, 2 meses, yo me quedo quieto, yo no quiero ver a nadie. Está bien, eso es totalmente válido, entendible para el primer tiempo. A ver, todo es válido, ¿no? Acá no estamos hablando de una ley, estamos hablando de un consejo, estamos hablando de un pensamiento, estamos hablando de una guía para alumbrar el camino a alguien que no sabe cómo vivirlo, ¿sí? Entonces, si estás en el primer tiempo, perfecto, te quedas. Si estás en el segundo tiempo, y bueno, te va a tocar ir y comenzar el diálogo. Si estás en el tercer tiempo, mi consejo es asistir, enfrentar, caminar. En esto se van a encontrar que tienen que ir a reuniones, a lugares, que tienen que ir a asistir a actividades que estén relacionadas con la pérdida, que tienen que conocer personas, no conocer, sino reencontrarse con personas, ¿sí? Que tienen que encontrarse con momentos, que tienen que encontrarse con lugares, que tienen que encontrarse. ¿Por qué? Porque la elaboración requiere de una reconfiguración de la realidad. La persona que se queda escondida debajo de la cama, debajo de la almohada, se tapa y no quiere no quiere salir, no quiere exponerse, es alguien que va a estar en esa negación y va a perdurar en esa negación y va a construir una nueva realidad, pero en esa negación. Y eso es una de las peores cosas que nos pueden pasar, porque empezamos a creer que nos sentimos bien y estamos parados en el mismo lugar de la ausencia. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque las personas que no avanzan y que se quedan ahí quietas, creen que se sienten mejor, creen que han resuelto algo, creen que ya están mejor, pero apenas se encuentran con un recuerdo, vuelve a explotar todo.
¿Sí? ¿Me siguen? O sea, cuando vos empezás a construir paralelo al dolor, o sea, no vas a este lugar, no vas a este otro, no te ves con esta persona, no te ves con la otra, no participás de estos eventos, o sea, empezás a construir una realidad paralela, empezás a construir una realidad en donde cambiaron tus amistades, tus lugares de frecuencia, tus costumbres, Entonces, no estás elaborando el duelo, lo que estás haciendo es construyendo algo que va caminando a la par. O sea, dos líneas paralelas no se cruzan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en algún evento de la vida, cuando en algún momento te encontrás con algo que sí estaba por el otro camino, o sea, te cruzaste, haces un estallido emocional en donde se te derrumba todo el mundo. Entonces, ese es el gran impacto de la negación que digo yo. Entonces te encontrás con que en ese momento todo se te derrumbó, se cayó. El castillito de cartas se vino a pique. ¿Por qué? Porque te cruzaste con el camino que tendrías que haber seguido transitando, que es el camino de la elaboración, no un camino paralelo. Entonces, este tercer tiempo es el tiempo de animarse a cruzarse de vereda, animarse a enfrentar momentos, animarse a llorar. Una definición de algunas que voy subiendo así en redes o en diferentes lugares dice, el duelo es la forma de administrar la tristeza. No sé si lo han escuchado. O sea, ¿qué quiero decir? Que la tristeza va a estar. Hay personas que pretenden vivir el duelo sin sentirse triste. Y esa es una idealización emocional de algo que es muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque la manera mía de elaborar una nueva realidad es animarme a atravesar la tristeza. O sea, no esquivarla, sino atravesarla. Y esta tercera instancia de caminar es justamente enfrentar esos momentos de tristeza. ¿Para qué? Para poder elaborarlos. Cuando, cuando vivimos la pérdida de mis hijos con mi esposa, tuvimos que hacer muchas de estas cosas. Tuvimos que volver a muchos lugares que realmente nos hablaban de nuestros hijos. Inclusive tuvimos que ir hasta la clínica, por ejemplo, a donde mi hijo murió. Y yo me encontré en ese lugar casi de sorpresa, porque había nacido el hijo de un amigo y le digo, ¿dónde estás? En la clínica tal. Y cuando fui me encontré con que era el lugar donde mi hijo había muerto. Y fue un impacto para mí, pero fue una elaboración también. Ahora ustedes me preguntan, ¿y qué se elabora? ¿Se elabora en los lugares? Se elabora todo, todo. O sea, todo, todo lo que te recuerde a la ausencia necesita una nueva reconfiguración. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, todo lo que te recuerde a la ausencia. Estoy hablando de fechas, de lugares, de personas. Les cuento esto, miren, yo estaba muy dispuesto a elaborar, ¿sí? Cuando mi hijo Marco muere, año 2010, yo estaba muy dispuesto a elaborar. Y yo venía, creo que venía bien, y ojo, hago un paréntesis. Venir bien no significa estar bien emocionalmente, ¿sí? Venir bien significa enfrentar desde mi consejo y desde mi asistencia a las personas que están atravesando un duelo, venir bien no es estar bien emocionalmente. O sea, no es decir, no lloro, o no estoy triste, o no estoy enojado, o no estoy, o sea, no es una cuestión emocional. Venir bien es decir, soy funcional a lo que tengo que hacer. Voy a donde tengo que ir, participo en lo que tengo que participar, más allá de que cuando llegue a algún lugar me desplome en llanto. No importa eso. Pero estar bien es hacer, ¿sí? Más allá de la emoción. ¿Se entiende la diferencia? Es muy importante entender esto, porque hay gente que cree que está bien porque no llora. Y la tristeza o la manifestación de la lágrima no es un indicador de estar bien. Es apenas una manifestación emocional. Pero estar bien es poder ser funcional, es poder seguir funcionando, como dice la palabra, o sea, es poder hacer aquellas cosas que tengo que hacer. Entonces, les cuento una anécdota. Yo venía elaborando y cuando mi hijo Marco muere, nosotros teníamos un auto. Ese auto era un auto que mi hijo amaba.
Mi hijo tenía 4 años, imagínense, le gustaban los autos, él tenía la llave del auto siempre, me pedía la llave del auto. De hecho, una vez hasta lo puso en marcha con 4 años y el auto estaba en primera y salió el auto y tuve que salir yo corriendo a tirar el freno de mano porque él era apasionado por ese auto. Cuando mi hijo muere, yo tuve que vender ese auto porque a mí me hacía daño ver el auto. Yo me subía al auto y lo veía a mi hijo por todos lados. Entonces un día dije, bueno, esto no lo puedo sostener más, cambio de canal, listo, vendo el auto. Puse en venta el auto se fue. Me olvidé del auto. Pasaron aproximadamente 6, 7, 8 meses y un día, llegando yo del trabajo, veo el auto en la puerta de mi casa. O sea, yo el auto lo había dejado en ni siquiera lo había vendido a alguien que yo supiera quién era. Lo había dejado en una concesionaria y en esa concesionaria había buscado un auto usado y había sacado otro auto. O sea, ese auto, yo me había olvidado de ese auto. Y un día lo encuentro en la puerta de mi casa. Claro, imagínense mis emociones, ¿no? O sea, de nuevo, rodillas flojas, vientre aflojado, o sea, se me volvió a revolver el estómago, lágrimas, llanto de nuevo. Resulta que al lado de mi casa había un albañil que estaba trabajando en una carnicería que estaba al lado de mi casa, y ese albañil había comprado el auto en esa concesionaria, pero le estoy hablando de un lugar que ni siquiera está cerca de mi casa, ¿no? Ese albañil había comprado el auto de esa concesionaria y había estacionado, en mi casa, había estacionado en la puerta de mi casa. O sea, no sé si alcanzan a interpretar la imagen. La imagen era como que yo estaba volviendo de mi casa y el auto estaba en la puerta de mi casa como si yo lo estuviera usando. O sea, una imagen que yo había visto cientos de veces cuando yo tenía a mi hijo y al auto. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque si bien fue un momento triste, que me volvió a llevar a las lágrimas, que me volvió a llevar al llanto, que me volvió a llevar a la angustia, fue una elaboración. ¿Por qué? Porque ahora yo incorporé una nueva realidad. ¿Cuál fue? El auto ese ya no es mío, el auto ese ya no contiene a mi hijo, el auto ese ya no está ligado al recuerdo de las vacaciones, de los viajes, no, ahora ese auto es del albañil que está trabajando en la carnicería del lado. Y eso es elaborar. En ese momento me largué a llorar, en ese momento entré a casa, me amargó la tarde, pero al otro día me levanté con un proceso de elaboración cerrado, o sea, con un poquitito de elaboración avanzada. Entonces, este es el tercer momento, el momento de caminar, el momento de, el momento de caminar, el momento de avanzar en aquellas cosas que me van a doler, en aquellas cosas que me van a entristecer, pero que me van a sanar. Es necesario saber que la sanidad va a conllevar con momentos de tristeza, con momentos de angustia. Alguien que no quiere estar triste, presten atención a esto porque es una definición muy importante. Alguien que no quiera estar triste es alguien que no va a elaborar el duelo. Porque para superar las instancias de dolor necesito atravesar a través de la tristeza. La tristeza es la emoción que se va a manifestar en el momento del dolor. Entonces, estoy haciendo resumen, ¿no? O sea, son charlas cortas estas, pero intento, como siempre digo, alumbrar realidades para que podamos ir avanzando. Cuando trabajo con alguien de manera personal, ahí nos metemos bien en el proceso y vemos cuáles son los motivos, cuáles son las raíces, cuáles son los argumentos que se levantan para que la persona no pueda romper este paso de caminar. Pero es importante entender el proceso de caminar. Silencio, salir del silencio, hablar, caminar. Y por último, la cuarta etapa, la cuarta instancia, es la instancia de salir. O sea, las primeras 3 instancias son instancias que hablan del desierto. En el desierto primero hago silencio, en el desierto segundo hago... un minuto. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Sí, ¿no? Bien. Me apareció un mensaje en la computadora. En el primer momento hago silencio, en el segundo momento
empiezo a hablar, en el tercer momento empiezo a caminar, pero estoy hablando de 3 instancias de desierto. Instancias en las que todavía estoy en el pleno proceso del duelo. Yo considero que estas 3 instancias se desarrollan en el lapso del primer año de la pérdida, que es lo que siempre llamo el año en el que las personas se van a encontrar con todas las realidades de los tiempos, las fechas, los días, Día del Niño, Día del Padre, cumpleaños, aniversario, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, Pascua, Reyes, no sé, todo lo que ustedes quieran pensar, se da en un año. ¿Mm? Entonces el año primero, el primer año en el que se transitan todas las cosas por primera vez, es siempre el más importante, es siempre el más doloroso, y es el año que yo considero el desierto en su mayor expresión. El tiempo del silencio, el tiempo del diálogo, con mucho llanto, y el tiempo de la caminata, con mucha dificultad. Ahora, cuando pasa el primer año, yo creo que es un tiempo ya de comenzar a salir. ¿Por qué? Porque yo ahí empiezo a encontrarme con situaciones por segunda vez. Entonces, yo digo esto, la primera vez, o sea, cuando me tocó vivir la primera Navidad sin aquella persona, sin mi hijo en ese momento, fue horrible, fue dolorosa. Lloré todo el tiempo, estuve media hora en la cena familiar y me fui a la cama a llorar encerrado en mi habitación. O sea, fue un trago así amargo que no pasaba de la garganta. Pero con todo y lágrima y con todo y llanto, ahí estuvo. La segunda vez que yo me encontré con la misma situación, en mi cabeza ya había un registro de que yo eso ya lo había pasado. No me pregunten cómo funciona, pero nuestra mente es una máquina de asociar fechas, nuestra mente es una máquina de asociar lugares, nuestra mente es una máquina de asociar personas, nuestra mente es una máquina de asociaciones permanentes que me van relacionando con momentos gratos, con momentos ingratos, con momentos lindos, dolorosos, de llanto, de mucha felicidad, y eso afecta a mis emociones. Entonces, cuando yo ya estuve en un lugar por segunda vez, cuando yo atravesé una fecha por segunda vez, ya empieza a haber un registro en mi mente de que yo esto ya lo pude vivir, yo esto ya lo pude soportar, yo esto ya lo pude contener. Ese es el momento en el que yo digo, tenés que caminar, tenés que salir, no te vuelvas para atrás. ¿Y qué pasa si se vuelve? Bueno, como todo lo que estoy exponiendo son consejos y son palabras que intentan ser sabiduría para alguien que quiere salir de esto, ¿no? No es una regla estricta, pero yo considero que luego del primer año empezamos a tener la oportunidad de salir del desierto y no volver ya a el mismo dolor, al mismo sufrimiento, al mismo llanto. Vas a ir habiendo dolor, sufrimiento y llanto, pero ya no va a ser el mismo. Porque la segunda vez siempre es más suave que la primera. A ver, voy a poner ejemplos bien naturales de la vida. Alguien que comienza una carrera universitaria y empieza su primer día de clase. El primer día es horrible, no conoce a nadie. Viene de la secundaria, que es un ámbito totalmente controlado, gobernado por amigos, y se enfrenta a una facultad, a un montón de gente que no conoce, que no sabe cómo funciona, que no conoce los horarios, que tiene que ir a fijarse en una grilla para ver en dónde tiene que sentarse, entra a un aula desconocida. Me acuerdo que yo la llevaba a mi hija cuando empezó a estudiar medicina y entraba a unas aulas que eran como para 150 personas y decía, parecía un pabellón gigante que, claro, acostumbrado a la secundaria, que es una aulita para 35 alumnos, entrar a esos lugares, claro, es feo. Ahora, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, y ya empezaste a hacer del lugar tu hábitat, ya empezaste a hacer una costumbre. Entonces, con el duelo pasa lo mismo. O por ejemplo, el primer día de trabajo. Qué feo que son los primeros días de trabajo, ¿no? No sé cuántos le ha pasado, pero yo varias veces he cambiado de trabajo y los primeros días son días que yo evitaría. O sea, no conoces a nadie, no sabes qué van a pensar de vos, no sabes cómo vestirte, no sabes cómo peinarte, no sabes cómo hablar. Si hablas y decís algo que metes la pata, te sentís avergonzado. O sea, es horrible. Hay estrés, hay ansiedad, hay nervios. No dormí la noche anterior. Ahora el segundo día, y bueno, ya hay una impronta de que ya lo pude hacer. Ya el primer día estuve. ¿Lo van agarrando? O sea, en la elaboración pasa exactamente lo mismo.
siempre el primer momento, el momento del choque, del impacto, va a ser fuerte. Va a ser triste, va a ser angustiante, va a ser desesperante. Pero si yo me animo a caminar, a caminar, estoy avanzando. Y en ese momento, ya cuando sea la segunda vez, tengo que salir. O sea, ahí sí sirve el consejo de no sé cómo lo vayas a hacer, pero hacelo. ¿Sí? Te dejo pasar la primera, la segunda no. Cumpleaños familiar. La primera vez fui, estuve un rato, me fui, horrible. La segunda vez, y ahora anda. ¿Por qué? Porque ya pasó mucha más agua debajo del puente, ya viviste un año. Ya es la segunda salida, ya viviste más tiempo. Ya la gente que viste ya te encontró por primera vez en la pérdida. Ahora ya no van a hablar de la pérdida todo el tiempo porque ya pasó la primera vez. Entonces es tiempo de salir. Esto que estoy diciendo, que sería nuestra cuarta etapa en este diálogo de cómo elaborar en función de etapas, es realmente uno de los motivos que hace que muchas personas no terminen saliendo, porque se quedan acá. O sea, sufren, lloran, atraviesan los primeros momentos, y cuando llega este momento de animarse a salir, de animarse a romper los diseños de protección, de temor, de cuidado, de quietud, ahí se quedan. Y a mí muchas veces me toca a algunas personas decirle, ya está. O sea, ¿y ahora qué me queda? Ahora te queda enfrentar con dolor y con sacrificio. Ya está, salí. No te frenes más. Camina y salí. O sea, hay un momento en la elaboración en que realmente a la gente hay que decirle, salí, ya está. No sigas dando vueltas, no sigas procrastinando los compromisos, no sigas cancelando los eventos. O sea, ahora enfrenta, pero me va a doler. Sí, sí, claro que te va a doler, pero es que va a ser feo. Claro que va a ser feo. ¿Pero voy a llorar? Sí. O sea, llega un momento, gente, en donde ya la tristeza no puede ser excusa para no avanzar. Este momento es el más crítico. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas en este momento se echan atrás con frases como vos lo decís porque no sabes de qué se trata. Vos lo decís porque no viviste lo mismo. Vos lo decís porque a vos no es al que te duele. Vos lo decís porque, claro, para vos es fácil. ¿Se encontraron con gente así? Yo siempre me encuentro con gente así. Que llega un momento en que tienen que dar el paso y no lo dan, y la excusa de no darlo es, no quiero sufrir. Y la verdad que este sí es un camino de sufrimiento, pero hay algo lindo en este camino de sufrimiento. ¿Cuál? El que no vas a vivir esclavo del dolor. Yo siempre digo una frase que la elaboración de un duelo es un camino de dolor para salir del dolor. Por eso desmiento la frase esa que dice que vas a vivir toda la vida con este dolor. No es verdad. O sea, si vas a vivir toda la vida con este dolor es una elección. Pero si querés salir, podés salir. Y me avala el haber salido. Entonces puedo decirles con autoridad que llega un momento de que hay que hacer fuerza para caminar, que hay que hacer fuerza para salir y que hay que hacer fuerza para decir, ya está, duele lo que duela, cueste lo que cueste y llore lo que llore, voy a avanzar. Y cuando nosotros estamos en esta cuarta instancia, ya sea que estemos atravesando el duelo o que estemos ayudando a alguien que está atravesando el duelo, no puede aparecer la tristeza y el dolor como excusa. No puede aparecer la tristeza y el dolor como excusa. ¿Por qué? Porque ya sabes que esto va a doler y ya sabes que esto va a ser así, pero tenés que dar el paso, tenés que caminar. No sé si alguna vez le enseñaron a alguno de sus hijos o a alguien a andar en bici. Le ponen las rueditas, se sube, camina, le sacan una ruedita, después le sacan la otra y lo acompañan. Ahora llega un momento en donde tienen que empujar y soltar. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué puede pasar después de eso? Puede salir andando o se puede caer. Pero ¿acaso no se aprende así a andar en bici? O sea, podés hacer el curso de bici
por internet, podés hacer una orientación de bici con el máster de bicicletología, hacé lo que vos quieras. Va a llegar un momento en que te van a sacar la ruedita y vas a tener que empezar a pedalear para no caerte. A eso me estoy refiriendo. Hay un momento en que hay que caminar y hay que salir de esta situación porque ya no da para volverse para atrás. Muchas veces me ha tocado atravesar, hablar con gente que están atravesando este momento y me toca decirle, ya está. O sea, ya no me pongas como excusa que te duele, ya no me pongas como excusa el dolor, no me pongas como excusa la tristeza. Empezá a salir de esto. Porque no tiene sentido que quedes encerrado en el sufrimiento si tu intención es no quedar encerrado. ¿Y cómo hago? Caminá. ¿Y cómo salgo? Saliendo. Yendo, participando. O sea, deja de poner el dolor como el elemento cuco, el elemento fantasma, el elemento que no me deja avanzar. Algunos tienen que ser impulsados a esto. Otros no, otros lo hacen de manera más fácil. Pero a veces hay que, como esa persona que anda en bici, hay que impulsarle y soltar la mano y estar cerca, ¿no? Como hace un padre, o sea, lo empujás y caminás al lado para ver que no se caiga, y si se cae lo agarras nuevo, pero lo volvés a empujar, y si se cae lo agarras y lo volvés a empujar, hasta que va a llegar un momento que va a agarrar y va a salir. Créanme que cuando llega esta instancia de aprender ya a caminar y salir, la persona que puede experimentar esto cambia su emocionalidad de una forma impresionante, porque se empieza a dar cuenta que puede, se empieza a dar cuenta que la emoción de tristeza no lo va a atrapar para toda su vida. Se empieza a dar cuenta que puede construir una nueva realidad a pesar de la pérdida. Y que la pérdida va a dejar de ser su vida de recuerdo para empezar a transformarse en una capitalización de emociones. O sea, hoy la vida de mis hijos capitalizaron mi presente. El año que vivió Miqueas y los 4 años que vivió Marco no fueron algo que me hundieron en mi vida, sino que me enseñaron muchísimo, y el haber salido de esa circunstancia no solamente a mí me ayudó a construir nuevamente una vida, sino a lo que estoy haciendo todos los días, o prácticamente todos los días de mi vida, que es ayudar a gente a que no quede atrapado en este tema de los duelos. En este tema de los duelos. La vida está diseñada para que la muerte también sea parte de la vida. Estoy diciendo algo raro, pero es así. O sea, todos caminamos hacia una muerte biológica. Después del pecado del hombre, los que creen en esto, el hombre no es eterno en su biología, pero sí en su espíritu y su alma. Entonces, la vida biológica de todos nosotros va a terminar. O sea que la muerte del cuerpo es algo que, nos guste o no, es natural. Se vuelve un problema cuando se altera el orden de la muerte. Cuando hay un hijo, cuando hay un hermano, cuando hay alguien joven, cuando hay alguien que se nos fue antes de tiempo y nos dejó esa sensación de... Pero se puede volver a caminar, se puede volver a salir, y hay un momento en que hay que empujar, en que hay que romper, en que hay que pegar una patada a esa pared o una trompada a esa puerta y seguir avanzando y seguir caminando. Da para mucho más, da para muchos detalles, da para muchas variantes que suele tener esto en el camino. Nunca todo es tan matemático. 2 más 2 no es 4. En esto a veces hay recuperaciones que son milagrosas y que en un año una persona está totalmente restablecida, y hay veces que hay personas que tardan 2 o 3 años para salir y les cuesta, pero finalmente salen, y hay personas que están mucho tiempo y no logran salir porque no se animan a caminar con dolor. Entonces, caminar con dolor, caminar con sufrimiento, por un tiempo es necesario para que nos animemos a saber que sí se puede salir de todo. Así que espero ayudarlos con esto. Esto lo voy a seguir haciendo. Seguramente en enero tengamos otra charla, febrero otra charla, siempre por lo menos al mes una charla quiero tener con este grupo. Así que bueno, están invitados a participar y a permanecer en este canal de elaboración de perlas, ¿sí? Espero que se animen a pasar una buena fiesta, disfrutando de la familia, llorando si es necesario, sufriendo si es necesario, pero y si ya atravesaron algún tiempo, caminando, que es necesario, ¿sí?
Así que nos vamos a ver en cualquier momento. Chau, chau. Gracias, Rubén. Dios te guarde. Gracias, Rubén. Se llamaba mención.